Hoy quiero hablarles de Juan capítulo 14, versículo 18. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quiero hablarles de Juan 14, pero quiero empezar por ahí. El Señor les está diciendo a los discípulos: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Y esta es una frase que está en el versículo 18, pero es el resultado desde el versículo 1. Y lo que yo veo es que el Señor pareciera contestar con esto una preocupación que Él ve en los discípulos. Él los ve preocupados, Él los ve un poco indispuestos. Él los ve así, porque Él está hablando de cierta situación. Dice: yo no los voy a dejar solos, no les voy a dejar huérfanos. En el versículo 2 del capítulo 14 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces el Señor está diciendo que Él se va a ir. Y dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y creemos que el Señor volverá otra vez por nosotros. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, y es importante esto: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que Jesús les estaba hablando de varias cosas. Primero, de una hora de viaje incierto, ¿verdad? Porque le dijo: yo me voy a ir, me voy. Pero no dijo cuándo, no dijo a qué horas. Yo me voy a un lugar incierto, porque Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Estoy hablando de la perspectiva de los discípulos del momento. Es una hora de un viaje incierto, a un lugar incierto y un regreso incierto. Porque el Señor no dice: voy a venir el 25 de mayo del 2023. No lo dice. Y eso se vuelve incierto. Y esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos: Señor, ¿cuándo vas a volver, no? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo? Y Él dijo: nadie lo sabe, ni el día, ni la hora, nadie lo sabe. Así que había tres cosas inciertas: una hora de viaje incierto, a un lugar incierto, un regreso incierto. Y Tomás toma la vocería de todos y nadie le refuta, ¿no? Que eso a veces pasa, que cuando alguno le embarraba todos le refutaban, pero en esta no, y deja otra incertidumbre. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, el camino incierto. Así que hay cuatro cosas: una hora de viaje incierto, a un lugar incierto, un regreso incierto y un camino incierto. Y algunas de estos cuestionamientos ya hoy en día tenemos respuesta. Ahora, realmente, y yo quiero que nos pongamos en contexto, los discípulos estaban preocupados porque estaban mirando que esto no estaba pintando bien, que su maestro estaba diciendo que se iba a ir. Y eso significaba, hermanos, una sola cosa: que los iba a dejar solos. Por eso he titulado la prédica de hoy: la incertidumbre de los apóstoles. Porque yo los veo a ellos así, con esa incertidumbre. Los veo a ellos pensativos. Y Jesús los ve. Y Tomás muestra
eso que hay en el grupo. No sabemos a dónde vas. ¿Cuál es el camino? Y el Señor entra a explicar: yo soy el camino y todo lo que nosotros sabemos. Y en el versículo 18, imagínese usted, la charla es larguita. El Señor ve preocupación en ellos y le dice: tranquilos, yo no los voy a dejar huérfanos o desválidos, que es la otra palabra que encaja. Y una persona desválida o huérfana es que no tiene amparo, no tiene protección, no tiene la ayuda que necesita. Es una persona realmente sola. Persona sola. Como decía la hermana Ofelia de Consuelito. La hermana Ofelia era una anciana acá de la iglesia y tenía una hija especial, Consuelito, y ya tenía sus años. Y esa era la preocupación de ella. Ella decía, o me decía: a mí me da miedo, pastor, de morir, me decía, porque Consuelito. Tremendo, ¿no? Y yo pienso que si uno muriera, el pensamiento de uno, pienso yo, porque todavía no me he muerto, así que no sé. Y yo pienso que uno de los pensamientos de uno es: si uno tiene hijos pequeños o nietos, pienso, ¿no? Y ellos, ¿qué va a ser de la vida de ellos, no? Como en Afganistán, ¿no? La gente entregando sus bebés, ¿no? A gente desconocida. Y yo pienso en el dolor de no saber qué va a pasar con su hijo. O en los judíos, que muchos los separaban de sus hijos y era para matarlos, para llevarlos a hornos crematorios o a envenenarlos, a rociarlos con veneno en los vagones, y nunca más volvían a ver a esos niños. Uy, tremendo, es una incertidumbre, porque nosotros en la vida pasamos eso, incertidumbre, y uno dice: ¿qué va a pasar con ellos? Y al fin y al cabo la hermana Ofelia partió a la presencia del Señor y ahí sigue Consuelo. Porque una cosa tenemos que estar seguros: Dios no nos va a dejar huérfanos. ¿Sí o no? Mire, se puede morir el que sea. Si uno sigue al Señor, de seguro el Señor no nos va a dejar huérfanos. Como dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Tenemos esa ventaja, que contamos con el Señor, contamos con Dios. Y el Señor les dijo: mira, yo no los voy a dejar huérfanos. Y la palabra huérfanos viene del griego órfanos, que significa sin padre, ¿verdad? Pero también va mucho más allá, porque hoy en día la palabra huérfano es que no tiene papá o mamá, pero en ese tiempo la palabra huérfano se usaba inclusive cuando un maestro moría. Yo no sé, ahorita con este COVID, ustedes saben que muchos maestros murieron, y yo no sé cuál será la sensación del alumno al saber que su maestro murió, ¿no? O su profesor querido. También, hermanos, muchos pastores han muerto, ¿sí o no? Y yo no sé cuál será la sensación de uno tener un pastor y que se le muera a uno. En ese sentido, también se aplica la palabra orfandad. Y por ejemplo, dice Platón, o decía Platón porque ya murió, que cuando Sócrates murió, los discípulos de Sócrates tenían la sensación que iban a pasar el resto de la vida como niños abandonados o privados de un padre y no sabían qué hacer. Así que Jesús se iba a ir. El Señor se iba a ir. Pero el Señor le dijo: pero yo voy a volver, ¿no? No los voy a dejar huérfanos. O sea, yo veo un Dios que se preocupa por nosotros, ¿sí o no? O sea, nosotros no estamos solos, hermanos. Dios se preocupa por ti. Se preocupa por tu bienestar, por tus necesidades.
Nosotros no tenemos un Dios lejano. No, tenemos un Dios cercano que está pendiente de nuestras necesidades. Lo que pasa es que las necesidades nos hacen perder a Dios de nuestro objetivo o de nuestra visión, porque nos enfocamos tanto en los problemas, en las situaciones, que pareciera que Dios no estuviera interesado en el asunto, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Imagínense ustedes, porque me acuerdo de ese versículo que dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Y precisamente así empezó el versículo 1, toda esta charla. Mire cómo Dios empezó en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Tremendo, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Porque el Señor sabía que lo que Él les iba a decir iba a traer turbación. Y la turbación quita la paz, quita la tranquilidad. El Señor sabía eso. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué hace Dios en este aspecto? Primero, Dios muestra sus credenciales. Él es Dios. Porque esa frase, no se turbe o no se turben, no la está diciendo un ser humano. La está diciendo el Señor. Porque, hermanos, uno le puede decir a otro, o la gente nos puede decir a otro, tranquilo, cuente conmigo, ¿sí, no? Como me decía una novia a mí, yo siempre voy a estar contigo, me decía. Y no, no, porque ni rompimos y hasta luego. ¿Sí o no? Hasta la foto dañó. ¿Ve? Las personas le pueden a uno prometer cosas. O la frase de todos nosotros, de cajón y de cliché, es: dígame lo que necesita. A mí me dicen, ¿no? Pastor, lo que usted necesite, dígame. Empezando que yo nunca voy a decir eso, ¿no? Ni usted tampoco, ¿cierto? Ay, que fue el que me dijo que le dijera cuando necesita. No, usted no hace eso porque a usted le da pena. Entonces alguien le puede decir a uno, oiga, tranquilo, no se preocupe, y uno le hace como rabia de pronto. Digamos, en algunas personas. Es como usted decirle, y hay gente que reacciona de mucha manera, ¿no? Cuando le muere un familiar y otro le dice, lo siento. Yo le dije así a una prima que le murió el esposo. Y él, lo siento. Y me dijo, ¿que usted qué va a sentir si usted no tiene mujer? Me dijo. Y yo quedé grosera, ¿cierto? Claro, que yo lo siento. ¿Verdad? Yo no sentía lo que ella estaba sintiendo. Y por eso dicen, cuando alguien muere, no le diga lo siento porque usted no sabe. No, pero no, uno lo hace por cariño, no sé. Entonces, si una persona le dice a uno, oiga, no se preocupe, no tenga miedo. Y uno dice, bueno, pues sí. Pero el que está diciendo acá es Dios. Dios es el que nos dice, no se turbe. Si es normal turbarnos, ¿no? Es normal angustiarnos, es normal preocuparnos. Es normal en la vida. Uno pasa situaciones difíciles y uno se angustia. Y más si es de noche, hermanos. Imaginen que en los días que yo no podía dormir, ya estoy durmiendo, hermanos, gracias a Dios. Yo pasaba noches enteras sin dormir. Y hasta 2 noches enteras sin dormir. Sin dormir. Porque es que una vez se dice, anoche no pegué el ojo, ¿no? Anoche no pegué los ojos. Y dijo alguien, ¿y cómo los va a pegar si la nariz les impide pegarlos? Pero esa expresión, es que anoche no pegué los ojos. No siempre duerme, pero realmente yo no dormía. Y en ese lapso de no dormir, ¿sabe qué pensaba? De todo. Usted imagine toda una noche por ahí, hermano, sentado, acostado, sin dormir. Pues usted, ¿qué se ponía a hacer?
Pues yo me ponía a hacer muchas cosas, claro. Yo miraba televisión. Pastor, ¿usted mira televisión? Sí, yo miro televisión. Yo miraba televisión, lloraba, reprendía al diablo, me desesperaba y pensaba. Y en eso me servía para pensar en usted, en algún problema suyo, lloraba por usted. Hasta que una madrugada lloré. ¿De qué lloré? ¿La felicidad? No, me desesperé. Porque ya lleva cuánto tiempo sin dormir, ¿ustedes se acuerdan? No sé, harto, como meses. ¿Cierto, don Mari? ¿Cuánto llevaba? Como meses. Sino que uno no dice nada, ¿no? Pero meses. Hasta que una madrugada, hermano, como a las 5, imagínense, donde uno ya está pensando para levantarse, yo estoy pensando es para dormir. Yo me desesperé y lloré la rabia. Pero ¿qué dice el Señor? No se turbe, ¿no? O sea, como que Dios quiere que uno alcance el nivel de no preocuparse. Y eso requiere, hermano, de una confiabilidad en el Señor. Él sabía, escúcheme esto, que el mundo de los discípulos iba a colapsar, porque es que la ira del Señor no es, oiga, hasta luego. No, antes que venía una muerte, una crucifixión, una tortura espantosa donde a él le iban a arrancar la piel de la espalda, le iban a dejar descubiertos los huesos, las costillas, donde toda la sangre se le iba a ir al Señor. Era su maestro, era Dios. Y verlo en esa precaria situación. El Señor sabía que lo que iban a vivir iba a ser difícil, porque Dios sabe, escúchame una cosa, hermanos, y yo les voy a decir algo, ustedes, todos los que estamos aquí, en un futuro vamos a estar en una situación difícil, ¿o no? Y no soy profeta y usted necesita profeta para decir eso, es que es lo normal de la vida. En un punto del futuro va a estar usted angustiado, va a estar usted desesperado o asustado. En algún punto que no va a saber qué hacer. Y es ahí donde debemos recordar las palabras del Señor. No se turbe, crea en mí. O sea, contamos con el Señor, contamos con su presencia, contamos con su ayuda. Del griego tarazo, turbar, es incierto, remover, agitar como el agua, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger. ¿Y saben por qué el Señor empezó diciendo no se turben? Porque Dios dice yo conozco el futuro. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí o no? Y que conoce el futuro. Dios nunca dice, ve, esto no me lo esperaba. ¿Qué está Dios diciendo? Ay, el COVID, mira, yo no sabía que iba a venir el COVID. Imaginen la clase de Dios. Dios diciendo eso. ¿El COVID? No, esto me cogió por sorpresa. Y la cuestión es que a veces nos sentimos solos, como que Dios no responde. No. Dios tiene control del futuro. Y a pesar de la situación como se vea, de la economía, todo eso, Dios tiene control. Dios no se ha quitado de su trono. Dios no se ha bajado de su trono. Dios no ha dejado de ser Dios, hermano. Y contamos con Él. ¿Qué es lo que nos toca hacer nosotros? Aferrarnos al Señor. Aferrarnos. Y me gusta lo que dice el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado, mire lo que dice. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hubiera yo desmayado. Estos días estaba recordando o hablándole a alguien, dice que si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Tremendo, ¿no? Pero tan bello el Señor. Nadie, hermanos, por lo difícil, porque los días se vuelven difíciles. Hubiéramos nosotros desmayado, podemos desmayar, pero no lo vamos a hacer porque contamos con el Señor, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ayuda, que nos bendice, hermanos. Y hay momentos que usted tiene que creer
que Dios le va a ayudar, lo va a fortalecer, lo va a guiar, aún en los momentos que no entendamos por qué nos pasan ciertas cosas. Pero hay que creer en el Señor. Aún en la hora más oscura tenemos que creer que hay un propósito de vida en esa situación difícil. Y Dios hace que lo insoportable se vuelva soportable. Estaba mirando aquel día de cómo murieron los discípulos. La manera tan horrenda. Y uno de ellos fue despellejado vivo, un profeta. Oye, despellejado vivo. Jeremías, lo trozaron por la mitad vivo. Y uno dice, ¿cómo hicieron para soportar, no? Y yo me pregunto, ¿será que yo sería capaz? No, uno no es capaz, pero Dios nos da la fortaleza para soportarlo. Dios nos inyecta, hermanos, porque es que Él es Dios y Dios está con nosotros. Ahora el Señor quiere que vayamos más allá. Creer en Dios, creer en Dios, creer también en mí. O sea, como el Señor diciendo, ¿cómo hago para que ustedes me crean? Si tan solo creyéramos, ¿verdad? El salmista podía ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Porque él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. No la veía, pero dijo, la voy a ver. Es cuando usted ve todo el mundo en oscuras, que no ve salida, pero usted dice, la va a ver. Yo no sé cómo, pero va a ocurrir algo, ¿sí o no? Yo no sé cómo Dios lo hará, porque eso es lo que menos importa, pero tenemos que saber que Dios va a hacer algo. Que Dios, hermanos, hará algo por nosotros. No nos importa cómo, porque ese es el problema de nosotros. Lo que nosotros nos hace dudar de las situaciones es que miramos, ¿y cómo va a suceder? ¿Cómo será? Claro, en nuestra perspectiva humana es difícil, pero no en la óptica de Dios. No nos pongamos como Dios lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. No hay nada imposible. Porque aún lo imposible lo hizo. Hay que creer. Dijo Pablo, si Dios mismo no escatimó ni el dar a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo vamos a pensar que no nos dará generosamente con Él todas las cosas? Lo más preciado lo dio por nosotros. Seguramente Él va a seguir obrando a favor de nuestra vida. Y sea lo malo o lo bueno, hay un propósito de parte de Dios. Ahora, la credencial es que Él es Dios. Segundo, que nosotros tenemos que creer, pero nos da una garantía y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque cuando el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos, Él está hablando del Espíritu Santo. Y ahí está en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dijo el Señor, yo me voy. Eso de irse no significa otra cosa que dejar de verlo físicamente. Pero el Señor sigue. Hay una película, y creo que la tengo, habla de la resurrección de Cristo. Y a mí me gusta esa película porque muestran los 40 días que estuvo Jesús después de la resurrección hasta el día que fue recibido arriba. Me gusta porque el Señor aparece y desaparece, como dice en la Biblia, sino que verlo es diferente.
Y ellos veían al Señor, no lo veían, pero no significaba que el Señor no estuviera. Pero el Señor nos da algo precioso. Yo les voy a mandar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está siempre con nosotros. Y en estos 50 días vamos a hablar de Él y de su obra. Y dice acá, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Qué privilegio, ¿no? Que el Espíritu Santo no es para todos. El Espíritu Santo viene a suplir la falencia de la orfandad, la falencia de la soledad. No los voy a dejar huérfanos. Quiero que ustedes cuenten con dos cosas, dice el Señor. Uno, el Espíritu Santo hoy. Y dos, yo volveré por ustedes. Cuando uno mira, hermanos, la iglesia, por ejemplo, a los tesalonicenses, ¿cómo sufrían? Sufrían terriblemente. Eran perseguidos, eran masacrados. Le escribieron al apóstol Pablo en medio de semejante tribulación. ¿Y sabe qué le dice Pablo? Tranquilos, Maranata, Cristo viene. Este mundo se está volviendo un caos, pero Cristo viene. Yo le voy a creer al Señor, y ustedes. El Espíritu Santo está con nosotros. Podemos estar solos, hermano, en el camino, pero el Espíritu Santo va con nosotros. Podemos estar solos en la habitación, podemos llorar solos en medio de la noche, y el Espíritu Santo está con nosotros. La palabra usada es consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, pero realmente no es una buena traducción. Esa palabra consolador, yo limito al Espíritu Santo como si lo único que hiciera fuera consolar. Pero el Espíritu Santo no solamente consuela, el Espíritu Santo hace muchas cosas más. La palabra consolador viene del griego parakleto. Y es una palabra imposible de traducir, imagínense ustedes. Aunque la Reina Valera y otras versiones la traducen como consolador, pero no es bueno. La Biblia española lo coloca como abogado. Entonces, el paracleto, yo quiero que me pongan cuidado en este punto. Cuando los griegos usaban la palabra paracleto, podía ser una persona llamado a defender a otro, o sea, un abogado, a defender a un acusado, a quien se le va a imponer una pena. Eso es. Paracleto es un abogado. ¿Qué hace un abogado? Defiende, ¿no? Defiende. Ahora, también es cuando uno llama a un experto que aconseje sobre una situación, como lo que hemos hecho, ¿no? Con las vigas de amarre. Llamar expertos, ingenieros, para que nos aconseje qué hacer. Paracletos también es algo que conforta, alguien que da consejos, un consejo oportuno. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no es un simple consolador. El Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo ayuda, socorre, acompaña, levanta, ministra. Mejor dicho, hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo suprime nuestra incapacidad y nos capacita para poder ser victoriosos en la vida. Es decir, Él toma una acción desesperada y la lleva a la victoria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo.
¿Qué dijo el Señor? Mira, yo los voy a enviar en medio de lobos. Ustedes van a tener una vida difícil. Ustedes van a sufrir. Los van a perseguir, los van a odiar. Ustedes van a atravesar un sinnúmero de situaciones, pero no se turben. El Espíritu Santo está con ustedes. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Agarrarnos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es tan celoso que el mundo no lo puede recibir. Toda persona que ame el mundo no es digno de recibir el Espíritu Santo, lo dice la palabra. El mundo no puede. ¿Qué necesitamos? Seguir a Dios, aferrarnos al Señor, cambiar de vida, cambiar de mentalidad. Y entonces el Espíritu Santo viene. Y Él llega, pero se contrista. O sea, se inhibe, como que se entristece. Es que Dios no le puede decir que está triste porque es imposible. Pero es una especie de tristeza que Dios le da no porque suframos, sino porque amamos al mundo. O hacemos cosas que en el mundo está. El Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Y yo pienso que hoy sería un excelente día para decirle: perdóname. Perdóname. Porque el Espíritu Santo se contrista con facilidad. ¿Cómo? No sé. Una ira mal enfocada, groserías, un odio, una rencilla, viendo cosas que no se deben ver, hablando cosas que no se deben hablar, escuchando cosas que no se deben escuchar. ¿Cuántas veces hemos contristado el Espíritu Santo? De eso vamos a hablar esos 50 días, del Espíritu de Dios. Vamos a honrarlo, vamos a dignificarlo, vamos a hablar de Él en los devocionales, en los cultos. Vamos a estar y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere en nuestra vida. Yo he llorado, que yo siento que yo no amo a Dios en la profundidad que yo quisiera. Y lloro por eso. Y el Espíritu Santo está con nosotros hoy, esperando que corramos a sus brazos, esperando que seamos amigos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar al Señor, pero de una manera especial. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a ponernos en cuenta hoy, a cuentas con el Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a orar.